Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Estamos ya inmersos en el proceso electoral federal, pero no es la única contienda político-democrática que tiene lugar en el territorio nacional en este año. Hay 15 entidades federativas donde habrá elecciones locales el próximo domingo 1 de julio. Para entender cómo se dan las llamadas elecciones concurrentes, contamos con la colaboración, como siempre, del doctor Lorenzo Córdoba, consejero electoral del IFE e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien desde la sala de sesiones del Consejo General del IFE nos explicará precisamente este tema. Lorenzo, adelante por favor. Ruta de la elección con Lorenzo Córdoba. Gracias, Ciro. Buenas noches. El próximo 1 de julio, el 57% de los ciudadanos mexicanos, además de acudir a las urnas para elegir a nuestro próximo presidente, a los senadores y a los diputados federales, también participaremos para elegir a nuestras autoridades locales. En efecto, de manera concurrente con la elección federal, se realizarán el próximo 1 de julio elecciones en 15 estados, además de las elecciones extraordinarias que fueron anuladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el municipio de Morelia, Michoacán. Se trata de un ejercicio inédito. Las elecciones concurrentes, así llamadas, es decir, aquellas que se realizan simultáneamente a las elecciones federales, no son algo novedoso en nuestro país. Lo que nunca había ocurrido es que tantas elecciones en los estados se realizaran de manera coincidente con las elecciones federales. Estamos hablando de la renovación de más de 2.050 cargos electivos políticos a nivel federal y a nivel estatal. Entre ellos destacan, por supuesto, la elección de 6 gobernadores y también del jefe de gobierno del Distrito Federal. Las elecciones coincidentes o concurrentes, como se les llama, implican un ejercicio logístico y de coordinación entre las autoridades electorales federales y sus homólogas de las entidades federativas sumamente importante. Estamos hablando de ejercicios que tienen que ver no solamente con el padrón electoral. Como usted sabe, la única autoridad en el país responsable de actualizar, de imprimir el padrón electoral y de imprimir las listas nominales es el Registro Federal de Electores, que depende del IFE. Pero también es esta autoridad la que les proporciona estos instrumentos fundamentales para generar confianza y el buen desarrollo de los procesos electorales a las autoridades de los estados. Pero también tenemos una suma de esfuerzos indispensable en las tareas de capacitación. Al final del día estamos hablando de mesas directivas de casilla que serán instaladas tanto para las elecciones federales como para las elecciones estatales, muchas veces en el mismo lugar. Las coincidencias y los esfuerzos que se van sumando entre el IFE y sus homólogos en los estados en esta materia también es sumamente importante. Pero también hablamos de una necesaria colaboración en el manejo de los tiempos que los partidos políticos tienen derecho a tener en la radio y la televisión. El tiempo del Estado, los 41 minutos que son puestos a disposición de los partidos durante las campañas electorales, tienen que distribuirse también en los procesos federales, en las elecciones federales y en las elecciones locales. Es un ejercicio sumamente complejo que involucra una necesaria colaboración muy afinada entre los órganos electorales del país. Y finalmente está la posibilidad de que las mesas receptoras del voto, las llamadas mesas directivas de casilla, sean también una única instancia, tanto para recibir los votos de las elecciones federales como los votos de las elecciones locales. Se trata de un ejercicio sumamente complejo, pero cuya racionalidad depende la buena llegada a puerto de los procesos electorales. De no hacerlo así, el gasto que se realiza, los esfuerzos institucionales que se despliegan para organizar las elecciones se multiplicarían y eso no le conviene a nadie. Hay que asumir que las elecciones coincidentes tienen una virtud adicional. Acotan los tiempos en los que en el ámbito federal y en el ámbito local se despliegan estos ejercicios tan intensos de confrontación política legítima e indispensable para la renovación de los cargos políticos, que son las campañas electorales.
pero también hay que hacernos cargo que esa intensidad muchas veces complica y enrarece las dinámicas propias, ordinarias de un Estado democrático. Es pues un ejercicio de racionalidad en muchos sentidos muy provechoso el que estas actividades se concentren tanto en el plano federal como en el plano local en un momento coincidente. Las elecciones del próximo 1 de julio son, pues, como hemos visto, un desafío no solamente desde el punto de vista de la organización de los procesos electorales para las autoridades encargadas de llevarlos a cabo, sino también para los propios ciudadanos que responsablemente tenemos que acudir a las urnas para poder renovar los órganos del poder de nuestro país, tanto los federales como los de las entidades federativas. Esto ha sido la ruta de la elección. Los esperamos el próximo martes para un nuevo tema a desarrollar. Muchas gracias, Lorenzo. Vamos ahora al plato fuerte de este programa, a la sección Tiempo de Definiciones. Después de un corte regresamos. Continúe con nosotros.